Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Después de odiarme por 7 años, mi hijastra me pidió perdón cuando mi esposo murió. La carta que encontré expuso sus verdaderas razones para reconciliarnos. Mi esposo murió hace poco de cáncer de páncreas. Lo diagnosticaron hace 3 años y 4 meses. Ha sido muy duro para mí, y ahora es aún peor porque tuve que alejarme de mi hijastra. Les cuento lo que pasó. Primero les explico mi relación con mi hijastra. Desde el principio fue complicada. Ella tenía 10 años cuando la conocí, y todavía estaba sufriendo por la muerte de su mamá. Mi hijastra Caroline me dejó muy claro que no me quería cerca. Aún así, después de 2 años saliendo, mi esposo y yo nos casamos. Nos conocimos 3 años después de que su ex muriera en un accidente. Pero por alguna razón, Caroline y los papás de su mamá, Bob y Marie, pensaban que era muy pronto para que mi esposo rehaga su vida. Ninguno me aceptaba. Como Caroline pasaba mucho tiempo con sus abuelos, creció odiándome más y más con su apoyo. No podíamos alejarnos de Bob y Marie porque después de que murió su hija, ayudaron mucho a mi esposo con Caroline mientras él trabajaba. En ese momento estaba entre trabajos y tenía problemas de dinero, incluso con el seguro de vida. Les debía mucho a sus suegros y teníamos que aguantarlos. Además, Caroline los adoraba y pensamos que sería cruel separarlos después de perder a su hija. Yo sabía que no les caía bien, pero aprendí a tolerarlos porque entendía la situación. Mi esposo siempre me defendía, ya fuera con Caroline o con sus suegros. Pero no podía hacer mucho más. No había otra solución, así que teníamos que manejarlo lo mejor posible. Cuando me mudé con él, empecé a hacer todas las tareas de una mamá. Pero Caroline nunca lo valoró. Traté de entenderla porque sabía que estaba pasando por mucho. Eran cambios nuevos y obviamente para una niña era difícil manejar todo eso emocionalmente. Encima, tenía abuelos que le decían que yo no era buena persona, y que su papá se había apresurado en rehacer su vida. No le di importancia a su actitud porque era una niña pasando por momentos difíciles. Pero mientras crecía, se me hizo más difícil aguantarla. Había peleas constantes en casa solo porque Caroline se negaba a respetarme, aunque yo intentaba ser amable. Mi esposo también hizo lo posible. Pero al final tuvimos que aceptar que ella no iba a cambiar. Ni los castigos ni los regaños funcionaron. Me atacaba diciéndome que no era su verdadera mamá, y amenazaba a su papá con que hablaría con Bob para que pidiera su custodia completa. Todo era muy difícil. Por suerte, se calmó un poco cuando empezó la preparatoria, probablemente porque prefería estar con sus amigos que con su familia. Llegamos a un punto de ignorarnos mutuamente. Yo seguía haciendo todo lo de una mamá, pero dejé de esperar algo de Caroline. Y ella dejó de atacarme directamente. Seguía siendo fría conmigo. Pensé que era lo mejor que podíamos lograr. Y me conformé. Después, hace 3 años, diagnosticaron a mi esposo con cáncer y todo cambió. Como era cáncer de páncreas, uno de los más peligrosos, empezamos el tratamiento enseguida. Durante 1 año pudo trabajar. Pero luego empeoró y tuvo que dejar su trabajo. Tuve que encargarme de todo el dinero. Por suerte teníamos ahorros, y mis suegros ayudaron mucho cuidándolo. El seguro cubría el tratamiento, pero había muchos gastos extra que teníamos que pagar, incluida la Universidad de Caroline. Aunque su papá estaba enfermo, ella decidió ir a estudiar a otro estado. Le explicamos que no teníamos mucho dinero, y que nos ayudaría mucho si estudiaba cerca, pero no quiso cambiar sus planes. Fue muy duro para mi esposo. Así que decidí manejar yo la situación. Le dije que pagaría su universidad si me prometía no causar problemas a su papá, que ya estaba sufriendo físicamente. No quería que sufriera emocionalmente también. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera, incluso hacer un trato con Caroline. Ella aceptó y como tenía esa ventaja, decidió rentar un apartamento cerca de la universidad en vez de quedarse en las residencias estudiantiles. Así no tendría que seguir reglas ni tratar con el personal. Después de muchas discusiones, acepté porque ya no tenía energía para más drama. Y por suerte, ella cumplió su parte. No causó más problemas a su papá. De hecho, fue muy amable con él después. No sé si fue por nuestro trato, o porque de verdad sentía pena por su papá. Pero fuera lo que fuera, hizo feliz a mi esposo en sus últimos días porque pensó que su relación con su hija finalmente mejoraba. Nunca supo del trato ni que yo pagaba su universidad. Murió pensando que Bob y Marie pagaban todo. No tenía caso decirle porque solo lo lastimaría. Han pasado 4 meses desde que murió y pasó algo raro el día antes de su funeral. Caroline vino cuando su salud empeoró rápido, pensando que moriría en cualquier momento, para estar con él al final. 1 semana después, falleció. Durante esa semana, nos ignoramos como siempre. Pero el día antes del funeral, se me acercó y se derrumbó llorando en mis brazos. Yo ya estaba mal porque acababa de perder al amor de mi vida. Y cuando Caroline vino a mí, terminé llorando con ella.
No sé qué me pasó. Se me olvidó todo lo malo porque en ese momento, las dos estábamos destrozadas. Pensé que era un momento sincero, pero ahora ya no estoy segura. Ya les explico por qué, pero después de eso, empezó a ser más amable conmigo. De hecho, después de llorar, se disculpó por todo lo que me había hecho pasar, y me dijo que no tenía derecho a tratarme así. Me dijo que ni siquiera le importaba nuestro trato, solo tenía miedo de qué pasaría si nadie la ayudaba con la universidad porque de verdad quería estudiar lejos. Y su única razón era que quería alejarse de su papá, que se estaba muriendo poco a poco. Admitió que me había estado castigando por algo que yo no podía controlar, y me dijo que últimamente había empeorado porque estaba dolida, confundida y enojada por todo porque iba a perder a otro papá y quedarse huérfana. Tenía mucho miedo y por eso se había portado peor conmigo, obligándome a pagar cosas y luego tratándome mal solo porque podía. Traté de entenderla, y le dije que podíamos intentar ser amigas. Le dije que nunca intenté reemplazar a su mamá, nunca podría, pero lo mínimo que podíamos hacer era llevarnos bien porque eso es lo que mi esposo hubiera querido, y después de eso, de verdad cambió su actitud. Se quedó aquí como 3 semanas después del funeral antes de volver a la universidad. Seguimos en contacto y viene cada 2 fines de semana para verme y que no me sienta tan sola. Pensé que las cosas estaban cambiando de verdad, pero la semana pasada, encontré una carta y todo cambió. Fui a su cuarto por algo mientras se duchaba, y vi una carta que sobresalía de su bolso porque no estaba bien cerrado. Reconocí la letra de mi esposo aunque estaba mal escrita porque la escribió cuando estaba enfermo. Sé que no debí, pero la saqué y la leí. Estaba muy arrugada pero pude leer todo. La carta era para Caroline, y mi esposo le decía que estaba feliz de que ella intentara arreglar las cosas con él mientras estaba enfermo y dejara atrás todo lo malo. El primer párrafo era sobre ellos dos, pero en el segundo, él decía que así como ella había decidido hacer las paces con él, quería que también arreglara las cosas conmigo. Mencionó que desde que se enfermó y dejó de trabajar, no podía ahorrar para ella, y aunque Bob y Marie querían cuidarla ahora, no estarían para siempre. Al final, necesitaría a alguien en quien apoyarse y no podía quemar puentes y esperar que la gente estuviera ahí para ella. Le aconsejó que arreglara las cosas conmigo y le dijo que después de que él muriera, le gustaría que ella tuviera una conexión emocional conmigo porque yo era muy buena persona. Todo eso fue muy dulce, pero había un problema con la carta. Ese párrafo sobre mí estaba lleno de tachones enojados. Se notaba que ella se había molestado mucho al leer esa parte y había tachado todo con rabia. El papel estaba roto en algunas partes, pero aunque lo había tachado, ella decidió venir a mí y seguir el consejo de su papá. El problema es que después de leer la carta, no sé si está intentando arreglar las cosas conmigo porque quiere o porque se dio cuenta de que ahora que su papá no está, no tiene a nadie más que la ayude con dinero. Ya sabe que no puede contar con Bob y Marie porque apenas tienen dinero. Ellos hablan mucho pero no pueden ayudar, aunque mi esposo no lo sabía, por eso los mencionó en su carta. Y mis suegros, aunque son muy buenos, definitivamente no pueden mantener a nadie más porque ya gastaron mucho dinero y les agradezco, pero sus finanzas también están mal. Los dos están jubilados, lo que tampoco ayuda. Caroline debe haber pensado en todo esto, y por eso decidió acercarse a mí, o eso creo. Y estoy segura de que mi esposo no tenía malas intenciones con la carta, sobre todo porque no era verdad. Mi esposo no murió sin dejarle nada a su hija. Tenemos un testamento conjunto que se abrirá cuando los dos muramos. Como todavía estoy viva, Caroline no sabe que su papá le dejó algo de dinero que quedó después de pagar todos los gastos. No es muchísimo, pero es una buena cantidad junto con las joyas de su mamá. También le dejé algunas cosas en el testamento, pero solo porque no tengo a nadie más. No soy muy cercana a mis papás. No tengo hermanos ni amigos cercanos. Pero Caroline no sabe nada de esto. Ella cree que su papá no le dejó nada y después de leer la carta, pensé que por eso estaba siendo tan amable conmigo de repente. El momento era muy sospechoso porque estoy segura de que recibió esa carta de su papá poco después de que muriera. Conociendo a mi esposo, seguramente hizo que su abogado se la entregara para intentar acercarnos. Pero los tachones enojados en ese párrafo, eso lo arruinó todo para mí. Y cuando salió de la ducha, la enfrenté y le dije que ya no me sentía cómoda con que se quedara conmigo, y quería que se fuera en ese momento. Al principio no entendía, pero cuando le mostré la carta que encontré, empezó a explicar que cuando el abogado se la dio, estaba muy molesta. Le horrorizaba tener que depender de mí para siempre por dinero, porque su papá no le había dejado nada, y para eso tendría que llevarse bien conmigo. Pero con el tiempo, lo aceptó y decidió arreglar las cosas, y por eso se me acercó el día antes del funeral. Admitió que al principio intentaba caerme bien por el dinero, pero que ahora de verdad sentía una conexión conmigo y estaba arrepentida por todo. Me rogó que no la echara,
pero le dije que necesitaba tiempo para pensar porque lo que había descubierto era muy fuerte para mí. Necesitaba procesarlo. Le dije que se quedara con Bob y Marie hasta su vuelo al día siguiente. Empezó a llorar y a decirme que de verdad no quería dejarme, que estaba muy arrepentida por todo, pero después de todo lo que pasó antes, me cuesta mucho confiar en ella. Me sentí muy traicionada y le dije que necesitaba tiempo, y que no podía discutir porque esa carta había cambiado todo para mí. Después de un rato, cuando no le respondí mientras lloraba, decidió empacar e irse, pero no ha dejado de intentar contactarme aunque ya volvió a la universidad. Se me ocurrió una forma simple de saber si está intentando arreglar las cosas conmigo solo por dinero, o porque de verdad quiere. Me tomé 2 días para pensar qué hacer y luego le respondí, diciendo que la perdonaba, pero que de ahora en adelante tendría que pagar su universidad y renta ella misma. Básicamente le corté el dinero como una prueba. Hasta ahora, no lo ha tomado bien porque me ruega que no lo haga, aunque ni siquiera es tan malo. Solo le quedan 2 años para graduarse, así que ni siquiera tiene que pagar 4 años como la mayoría de los estudiantes. Mucha gente trabaja mientras estudia. Es posible si se esfuerzan y si ella quiere, puede poner ese esfuerzo y demostrarme que no está intentando arreglar las cosas conmigo solo por dinero. Todavía no sabe que su papá no le dijo la verdad en la carta, y no pienso decírselo pronto, pero después de recibir casi 1000 mensajes suyos en la última semana, estoy dudando de mí misma. Me dice que de verdad no le importa el dinero, pero necesita que pague su universidad porque ya está muy estresada desde que murió su papá. No puede con el estrés extra de pagar universidad y renta y trabajar mientras estudia en este momento. No sé qué pensar. También pienso que lo que estoy haciendo ahora es manipulador. No es como si yo la estuviera pasando bien después de que murió mi esposo. Esto está haciendo todo más difícil para mí emocionalmente. Estoy perdida. No sé qué pensar de mí misma. Soy mala por negarme a pagar la universidad y renta de mi hijastra después de que murió mi esposo. Edición. Veo muchos comentarios atacando a mi esposo fallecido por la carta que escribió. Después de pasar tantos años con él, les aseguro que sus intenciones no eran malas. Sí, hizo que sonara como si Caroline debiera llevarse bien conmigo solo porque tengo dinero para cuidarla y Bob y Marie no estarían siempre, pero sé que no lo decía así. Solo intentaba mostrarle el lado práctico. Y en mi publicación original, también mencioné que dijo que soy una persona maravillosa. Le dijo que intentara tener una conexión emocional conmigo también, pero él sabe que ella es práctica, por eso resaltó la parte del dinero. Fue astuto hacer que pareciera que no le había dejado nada cuando no era verdad, pero solo estaba cuidando de las dos después de que él se fuera. Estoy segura de que no fue fácil para él porque sabía que iba a dejar a su hija huérfana. No lo mencioné antes porque no pensé que importaba, pero él también me dijo que se sentía mal porque por él, tuve que renunciar a tener más hijos porque ya teníamos muchos problemas con Caroline. Para ser honesta, no me importaba no tener más hijos. Al principio no quería casarme ni tener hijos, pero eso cambió cuando lo conocí. Él lo sabía, pero me dijo que se sentía mal por dejarme sola sin nadie que me apoye, porque si tuviéramos hijos propios, al menos ellos intentarían estar ahí para mí. Pero solo tengo a Caroline que me odia, así que sé que pensaba en lo mejor para nosotras cuando escribió esa carta. Solo quería que Caroline se disculpara y arreglara las cosas conmigo de alguna manera. Así que no lo culpo de nada. Todo lo que está saliendo mal ahora es por cómo se portó Caroline antes. Ella se disculpó y la perdoné y tuvimos algo bueno por un tiempo, pero no podemos borrar nuestra historia de repente. Y por más que lo intente, no puedo sacarme las dudas de la cabeza, sobre todo después de ver cómo había tachado ese párrafo de la carta con tanta rabia. No sé cuánto rencor y amargura tenía dentro, que ni siquiera soportaba que su papá dijera cosas buenas de mí. Tanto que sintió que tenía que hacer algo físicamente, y tachó ese párrafo. En fin, hice lo que tenía que hacer y por favor les pido que no ataquen a mi esposo aquí. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Actualización 1. Hola, pasaron 2 semanas desde mi publicación. Hablé con mis papás. Hablé con algunos amigos sobre lo que estoy pasando y, claro, también leí los comentarios aquí. Al principio, dudaba en hablar con mis seres queridos porque no quería que pensaran mal de mí, ya que creía que estaba siendo muy manipuladora y mala. Pero luego me di cuenta de que tampoco quería cargar con todo esto sola, así que me abrí, y ellos me dijeron que lo que hacía era bastante razonable. Si ella de verdad quisiera que yo sea parte de su vida, entendería de dónde viene todo esto. Entendería que en el pasado solo ha sido horrible conmigo, incluso hasta hace poco. Así que claro, no es fácil para mí olvidar todo y empezar de nuevo. Y esa carta, nunca me la mencionó tampoco. Ella se había enojado mucho cuando la leyó. Así que sin hacer esto, no hay forma de que yo sepa si su disculpa y su comportamiento son sinceros, o si solo es porque quiere que la ayude con dinero.
Mis papás y amigos me dijeron que tenía que mantenerme firme. Y eso hice. Le escribí, y le dije que lo sentía mucho que esto terminara así, pero no iba a cambiar de opinión. Ahora, si de verdad me quería en su vida y quería hacer las paces, tendría que trabajar mientras estudia como hace todo el mundo. O podría pedir un préstamo estudiantil con ayuda de alguien, pero de cualquier forma, ella tendría que mantenerse sola ahora. Si quería, yo estaba lista para apoyarla emocionalmente y estar ahí para ella de esa manera. Pero con dinero no iba a hacer nada más. Si estaba lista para aceptar eso, genial. Si no, bueno, entonces sabría dónde estábamos paradas. Le mandé ese mensaje después de pensarlo mucho, y pasaron 5 días desde entonces, y no me ha respondido. Se supone que debe venir este fin de semana, y yo soy quien compra los boletos de avión, pero esta vez no lo hice. Así que veremos si se molesta en venir esta vez para hablar conmigo o no, ya que eso va a decidir el futuro de nuestra relación. Sé que tiene algo de dinero. Recibe una mensualidad de Bob y Mary. Es lo mínimo que hacen por ella. No es mucho, pero sé que ahorra. En fin, veremos qué pasa después de esto. Actualización 2. Ella sí volvió a casa y hasta pagó su boleto de avión. Llegó a la casa después de venir del aeropuerto y empezó a llorar apenas abrí la puerta. Cuando empezó a llorar, me abrazó de inmediato, y no supe qué decir. Me emocioné también porque, claro, este ha sido un momento muy difícil para todos. Perder a mi esposo ha sido duro para todos, especialmente para nosotras dos. Así que la dejé entrar, y aunque había decidido no dejar que me convenciera de cambiar de opinión, pensé que al menos le daría la oportunidad de hablar conmigo. Nos sentamos juntas y abrimos nuestros corazones. Me dijo que estos últimos 5 días, solo había estado pensando en cómo hablar conmigo, porque sabía que lo que yo hacía no era tan irrazonable. De hecho, le sorprendía que la hubiera perdonado después de lo mal que me había tratado todos estos años. Era normal que yo desconfiara, dado que había descargado su rabia en la carta, sobre todo en el párrafo sobre mí. Después de ver eso cualquiera tendría dudas. Así que ni siquiera podía culparme por lo que hice, pero también sentía que todo se estaba cayendo a pedazos. Los últimos días habían sido muy difíciles para ella, pero al final, pudo aceptar que lo que yo hacía tal vez no era lo mejor para ella, pero sí era lo mejor para mí. Y no podía estar en contra mía porque hasta ahora, yo siempre había hecho todo lo posible para que todos a mi alrededor fueran felices. Me lo merecía. Y ella también. Me dijo que no había respondido en 5 días porque necesitaba tiempo para pensar qué quería decir y cómo decirlo. Así que esperó hasta que estuviéramos en persona para poder comunicarnos mejor. Y ahora que me había dicho lo que quería hacer, me ofrecía a ayudarla hasta que encontrara trabajo, y le conté que su papá no había sido completamente honesto en la carta. Le dije que él sí había dejado algo de dinero para ella para que pudiera usarlo hasta que encontrara algo, pero ella no quiso, diciendo que necesitaba hacer esto por su cuenta. La verdad me sentí orgullosa de ella por entender esto y pasamos el fin de semana tranquilas. Y espero que la próxima vez que venga a casa, tenga algunas entrevistas programadas. Cruzo los dedos y espero lo mejor. Actualización 3. Hola, pasaron 3 días desde mi última publicación y hoy, Bob y Mary me llamaron y empezaron a insultarme de la nada. Me acusaron de ser egoísta y me dijeron que no tenía derecho a quedarme todo el dinero para mí y obligar a Caroline a buscar trabajo para pagar la universidad. Traté de decirles que no la obligué a nada. Hasta me ofrecía ayudarla con el dinero que su papá le dejó hasta que encontrara trabajo, pero solo siguieron gritando. Así que colgué y los bloqueé y después llamé a Caroline para saber qué pasaba porque esto no me lo esperaba. No la acusé de nada. Solo tenía curiosidad. Después de hablar con ella, me enteré de que solo les había comentado que estaba buscando trabajo, muy casual, porque había decidido pagar sus propios gastos. Ellos se ofrecieron a aumentar su mensualidad, pero ella no quiso, diciendo que necesitaba hacer esto por su cuenta. Obviamente, ella estaba tratando de ser mejor persona, pero Bob y Mary no lo vieron así. De inmediato pensaron que yo debía haberla obligado y ahora están exigiendo que la ayude, como lo he estado haciendo estos últimos 2 años. No creo que les deba explicaciones. Esto es entre Caroline y yo, y si ella está bien con este arreglo, no me importa lo que piensen. Así que los mantengo bloqueados y Caroline me dijo que lo siente mucho por el malentendido y que va a tratar de que se disculpen conmigo, pero le dije que no se moleste porque ni siquiera quiero que me hablen. Al menos esto no va a afectar mi relación con Caroline que recién empezaba a mejorar. En cuanto a Bob y Mary, que no me vuelvan a hablar, honestamente no podría haber pedido nada mejor.